¿No hay voluntarios? Yo ya sé, por ejemplo, estas son las... Ok, Javier. 7. Javier Octavo, Schaller. Este de acá, por ejemplo, son otros. Papá, este doble. Javier. Entro aquí, este código, lo copio, acá, lo pongo libre de pegar, lo guardo. Javier creo que no está en clase. Ahí está, es 72. Ahí está. O sea, ellos mismos pueden hacer la Gonzalo. porque ya tienen las herramientas, ya tienen los modelos, yo le paso el detachado. Y los otros sí, no se importa, todavía sí están. Hola, Gonzalo. Cuéntame, ¿qué hicimos la clase pasada? Eso sí pasa, no funciona. Pero sinceramente, la última clase que yo recuerdo fue el tema del layout en este punto. ¿Ya has asistido a la clase anterior? Sí, sí he asistido, profesora, sino que estoy muy atareado con otros cursos y no tengo que repasarlos, eso sí. Tengo ahí. ¿Quién se acuerda que hicimos? Vimos los Incoterms. Ok, perfecto, Alejandro. Vimos los psicoter. Gracias. Oscar, ¿qué son los psicoter? Son términos internacionales, se podría decir, en la cual se entregan los productos o los materiales, los contratos más que nada. ¿Son términos o qué cosas son? Son términos, son siglas. Sí. ¿Pero qué significan esas siglas? Acá, básicamente, el tipo la forma en cual suministran los materiales. ¿Suministran solamente? Alex. Ellos no solamente que se acaba doble, triple, ya. Alex. Profesora, buenas noches. Sí, buenas noches. Tu compañero dijo que era la forma de cómo suministran. ¿Esos son los psicoter? Más que nada sería la manera de cómo lo transporta de un punto a otro. Por ejemplo, también expusimos la semana pasada que era desde incluso transporte marítimo hasta la misma obra, puesta en obra, y los tipos de seguro que daban. ¿Cómo lo transportan? Ujú. Eduardo. Solo tienen que cargar el modelo. Dígame, profesora. Dime, los psicoter, ¿qué son? Tu Son compañero acuerdos. han dicho que son los suministros, han Sí, o dicho sea, que son acuerdos son los... que se van a utilizar para que se simplifique, ¿no? Ese proceso de compra-venta a nivel global. Y entonces cada uno de los incoteros definen qué responsables van a haber y cómo o sea, básicamente es, claro, define responsabilidades y quién asume riesgo entre el comprador y vendedor, ¿no? ¿Y eso se llama entonces qué es? Acuerdos, normas. Valeria. Bueno, bajo mi definición, entiendo que los psicoterms son los acuerdos que se dan para la compra de productos internacionales y estos definen más o menos cuál de los participantes, sea el vendedor o el comprador,
aporta en los seguros, es responsable de una garantía del producto que te está enviando. ¿Hasta qué punto es la responsabilidad, o a partir de qué punto la responsabilidad pasa a manos del comprador? La clase pasada también vimos materiales productivos directos, indirectos, el uso de un kit para considerar las compras que tenemos que realizar, el término de custodia, que es lo que conlleva, y bueno, también volvimos a revisar un poco, pero revisamos un poco sobre los layouts de almacén, que también están bastante ligados a cuánto vas a comprar y en qué momento. Ok, entonces, ¿son acuerdos o cómo los podríamos llamar? Yo Porque diría los que acuerdos pueden ser, son diferentes formas, ¿no? ¿Qué serían? creo que son términos contractuales para la compra de Ok. productos importados. Son contratos, ¿no? Son formas de contratación. ¿Ok? Correcto. Entonces, hay que tener claro que no son para la compra, no solamente son formas de contratación, en el cual nosotros vamos a determinar en qué momento pasa el riesgo a la otra parte. Y vamos a decidir con qué tipo de trabajos vamos a realizar y vamos a decidir cuál es el Icoter que a nosotros nos corresponde, ¿no? Es la decisión que se va a tomar del proyecto. ¿Ok? Ahora sí, Gonzalo, ¿me puedes decir qué son los Icoter? Solo que vienen a ser acuerdos entre digamos, Otra vez acuerdos. ¿Qué hemos dicho? son procesos prácticamente. No. ¿Qué hemos dicho que son? A ver, ¿qué hemos dicho que son al final? ¿Son acuerdos o son qué? Son términos. No. Acuérdense, los términos, los acuerdos, no es un contrato. Estos son contratos. Un acuerdo es lo que yo acuerdo entre tú y yo y de repente puede no estar firmado. Estos son contratos que si tú no cumples, puedes usar la ley para hacerlos cumplir. ¿Ok? Es diferente tener un acuerdo y es diferente tener un contrato. ¿Ustedes cuando trabajan tienen un acuerdo o tienen un contrato? ¿Qué tienen? Un contrato. Un contrato. ¿Qué pasaría si los contratan en forma, hacen un acuerdo y después el acuerdo no lo cumplen? Como no hay nada firmado, ¿cómo reclaman? Esa es la gran diferencia. ¿Ok? Entonces, son contratos que se van a usar para la exportación que se van a requerir de los productos. ¿Ok? Entonces ya como saben, cada uno de los Icoter que hemos visto tienen diferentes percepciones, ¿no? Van a depender de qué es lo que queremos, ¿no? De qué punto hasta qué punto vamos a asumir el riesgo, en qué lugar me lo tienen que dejar, cómo lo voy a recoger, etcétera, ¿no? Todos esos datos son importantes para que puedan manejar ese tema. ¿Ok? ¿Alguna consulta con los Icoter? ¿Alguna consulta? ¿No? Por mi parte, todo claro, Miss. Ok. Voy a hablar con un amigo, ¿no? Ok.
Entonces, ahora vamos a ver, después de que hemos visto los Incoterms y hemos visto los contratos internacionales, vamos a hablar un poco de los KPIs. ¿Y qué entienden ustedes por KPIs? ¿O qué han escuchado de los KPIs? Creo que son los indicadores, profesora, que Así realizan es, las mediciones. Andrés. Son los indicadores y estos indicadores nos van a ayudar a poder determinar algún punto de medición y cómo voy a controlarlo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver ahorita un video en el cual nosotros nos van a describir un poco qué son los KPIs y vamos a conversarlo sobre este punto después de que ustedes vean el video. ¿Ok? A ver, voy a llamarla, creo que ya me contestó. ¿Me avisan Grupo si se Roble. escucha? Voy a hacer una presentación sobre indicadores, lo que en inglés se llamaría KPI o Key Performance. ¿Se escucha? Sí se escucha. Ok, perfecto. Hola, soy Julio García Sabater, miembro del Grupo Rogle, y voy a hacer una presentación sobre indicadores, lo que en inglés se llamaría KPI o Key Performance Indicator. El objetivo de este vídeo, de ese Polimedia, es entender qué son estos indicadores o KPIs y qué es lo que indican, ¿vale? Para ello, digamos, lo primero que haremos será una breve introducción al porqué de este vídeo, luego veremos la definición de los indicadores, ciertas características que deben cumplir los indicadores y finalmente las conclusiones. Entonces, básicamente es el porqué de los indicadores. Pues es fundamental tener indicadores que nos muestren si trabajamos bien o mal y además, en la medida de lo posible, cuanto más acercado al tiempo, si trabajamos a tiempo real, muchísimo mejor. ¿Por qué? Primero porque lo que no se mide no se puede mejorar. Es decir, al final es, vamos a hacer un plan de acción sobre esto. ¿Por qué? Dice, porque va mal. Y dice, ¿y cómo sabemos que va mal? Y en el peor de los casos, si sabemos que va mal y lo mejoramos, no sabríamos si hemos mejorado. Entonces, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, a partir de ahí, tenemos que ser capaces, en cualquier empresa, en cualquier organización, de lo que estemos hablando, de fijar unos buenos indicadores para poder trabajar y fijarnos a algunos objetivos que sean cuantificables. Bien, ¿qué es la definición de KPI? ¿Vale? Digamos, los indicadores claves de desempeño, o KPI, Key Performance Indicators, son métricas financieras o no, utilizadas para cuantificar objetivos que reflejan el rendimiento de una organización. Bien, en algunos manuales podemos encontrar que KPI suena digamos, a objetivos de la alta dirección, ¿vale? En indicadores claves de desempeño, pero en otros podemos encontrar que no, que los operarios, a nivel de planta, a nivel de servicio, lo que quiera que estén haciendo, también tienen KPI. A veces solo se llaman indicators, pero como he encontrado muchísima literatura y en muchas empresas lo llaman KPI, yo voy a decir llamarle con ese nombre, ¿vale? Digamos, indicador clave de rendimiento o KPI. Como ya he dicho, en realidad todo el mundo debe controlar un indicador. El conjunto de indicadores a gestionar dependen totalmente del objetivo de la organización o departamento. Por tanto, cada organización y cada subsección tiene y gestiona sus propios KPIs o sus propios indicadores, ¿vale? Entonces, cada cual, digamos, en el nivel que lo pueda entender. Por ejemplo, la alta dirección podría tener un objetivo de calidad, de no tirar más de tanto dinero a la basura, ¿vale? Es decir, porque no salen productos defectuosos, estamos tirando 1 millón de euros a la basura al año. Obviamente ese objetivo lo puede seguir la alta dirección, pero no tiene sentido que nosotros, desglosando ese objetivo en cascada hacia abajo, le demos ese objetivo a nuestros trabajadores de línea que están estampando piezas o soldando piezas. Lo que le tendremos que decir es, tú no puedes tener más de 40 fallos en tus piezas de cada 1000 o de cada millón o de lo que quiera que estemos haciendo, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque el operario lo que entiende, con lo que puede trabajar, es con la cantidad de piezas. A partir de ahí fijamos los objetivos. Luego, tenemos que coger todos esos indicadores que tenemos por todas las subsecciones e ir trasladando hacia arriba para que lo puedan entender y finalmente la alta dirección dice, oye, ¿cuánto dinero hemos
perdido en calidad, ¿vale? Porque no puede, la alta dirección no puede estar entendiendo qué es lo que pasa en todas las empresas, en todas las subsecciones, en todas las máquinas, porque no llegaría a entender eso, porque no tiene la visibilidad. Hay que ir agregando, si subimos hacia arriba, y desagregando los indicadores conforme bajamos. ¿Qué tipos de indicadores podemos encontrar? Bueno, a ver, como ya había dicho, en la transparencia de antes, pues en función de lo que hagamos tendremos que encontrar, ¿vale? Entonces, ¿para qué? Primero, pues sobre los indicadores, características, ¿vale? Digamos, hay que tener claro, los indicadores no dan respuestas, plantean preguntas y dirigen la atención, ¿vale? Si estamos en un departamento de recursos humanos, pues podríamos tener un indicador sobre absentismo, y entonces a partir de ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Que este mes hemos tenido más ausentismo del que toca. Nosotros podemos tener un objetivo de, por ejemplo, tener un 99% de presencia o un 1% de ausentismo. ¿Qué pasa si nos hemos ido a un 2%? En realidad, habría que verlo. El indicador simplemente nos da una señal de alarma, nos enciende la luz roja y vamos a ver qué ha pasado. Dice, bueno, mira, lo que ha pasado es que vivimos en Valencia y acabamos de bajar a menos 30 grados bajo cero. Es casi imposible eso, pero se nos ha puesto enfermo todo el mundo. Pues sería lo normal. La empresa en realidad no tiene margen de maniobra sobre eso, ¿vale? Es decir, ¿qué quiere decir? Pues simplemente se nos ha subido y ya está, no lo tenemos que aceptar. Si estamos hablando de productividad o si estamos hablando de calidad, oye, ¿por qué nos han salido más piezas defectuosas? Pues nos han salido más piezas defectuosas porque la materia prima ha venido en mal estado. Entonces ya plantea la pregunta, es decir, nos plantea qué está pasando con la calidad y entonces a partir de ahí vamos, la máquina va bien, el trabajador trabaja según los estándares, tenemos problemas en materia prima, entonces vamos a ver qué ha pasado allí. ¿De acuerdo? Entonces no dan respuestas, son simplemente señales de atención. Cada persona, otra característica, digamos, es que cada persona en su puesto de trabajo debe tener influencia sobre ciertos KPIs, como he explicado la transparencia de antes, pues no es lo mismo, digamos, la calidad para la alta dirección que para la línea media de mando, que para el trabajador, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el trabajador sobre qué tiene influencia? Pues tiene influencia sobre la productividad, tiene influencia sobre la utilización de máquinas. A partir de ahí debe perseguir eso y debe trabajar por mejorarlo, ¿vale? Luego, eso agregado hacia arriba, pues la alta dirección debe poner objetivos pues, de mermas, de productividad de planta, pero más en global para que ya la línea media de mando, la primera, vaya desagregando todos esos objetivos que tiene, esos objetivos de negocio que marca la alta dirección, para que las líneas de abajo, la primera línea de mando y conjunto con los trabajadores, puedan entender a qué están jugando y hacia dónde van, están dirigidos. Y a partir de aquí, sobre estos indicadores, se plantean objetivos, ¿vale? Digamos, no dan respuestas, plantean preguntas, pero también marcan metas, ¿vale? Digamos, al final pasamos a la presentación, a la diapositiva siguiente, pues una plantilla para perseguir el KPI o indicador sobre productividad. Entonces, pues vemos aquí que está desglosado, pues empiezas hora, pues de menos de 70 a 110. Ya en función de la empresa, pues podríamos ver. Simplemente marcamos como objetivo llegar a este 99 de aquí, que es un número ficticio, ya en función de la empresa veríamos, y el trabajador debe luchar por subir a él, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, debe luchar, pues haciendo lo mejor que pueda su trabajo, intentando controlar la materia prima que entra para que las piezas no salgan defectuosas para lo que sea, ¿vale? Entonces, pero al final esto nos marca una línea, es un objetivo que debemos trabajar por superar, pero que en el fondo es, si estamos por bajo, simplemente llama la atención qué está pasando. Si es que tenemos problemas de que el trabajador es perezoso, pues obviamente hay que llamar la atención al trabajador. Si es un problema de materia prima, habría que llamar la atención al ver qué es lo que está pasando con nuestro proveedor de materia prima. O si es un problema en máquinas, pues con el mantenimiento. Simplemente llamar la atención. Pero el trabajador debe luchar por aguantar el objetivo. El jefe de equipo, en la primera línea de mando, debe trabajar porque esos proveedores, ese mantenimiento, todas esas personas involucradas lleguen a lograr el objetivo, que al final es un objetivo de la organización. Ya como conclusiones, lo que ya había dicho es lo que no se mide no se puede mejorar, o dime cómo me mides y también te diré cómo trabajo. Si me persigues en la productividad, lucharé por la productividad pero no por la calidad. Si me persigues por la productividad y por la calidad, yo trabajaré por todo. Entonces tenemos que asegurarnos que tenemos unos indicadores robustos, ¿vale? Que persigan todos los objetivos de la organización al nivel que estemos. Y a partir de ahí, fijemos objetivos. Los objetivos deben ser fijados en base a indicadores conocidos, alcanzables por todas las personas afectadas por dichos objetivos. Y hasta aquí la presentación sobre indicadores o KPIs. Muchas gracias. Ok, entonces
¿Qué entendieron por un KPI? AMI son indicadores para medir el rendimiento y mejorar los procesos de la empresa. Ok, mejorar los procesos de empresa. Ok, gracias Alejandro. Yamil. Yamil. Profesora, Hola. Hola, dime, ¿qué indicadores tú conoces? indicadores como por ejemplo el SPI, el CPI. Ok, ¿y qué miden el SCPI y el CPI? Bueno, el SPI mide el cumplimiento del cronograma, ¿no? El CPI, el cumplimiento del costo para el al presupuesto. Ok, gracias Yamil. Entonces ya tenemos indicadores de planeamiento. Ujú. Eduardo. Sí, dígame, profesora. ¿Qué otro indicador conoces? A ver. No sé, algo de cualquier indicador de productividad, ¿no? Pienso. ¿Cuál? Dame uno. Mm, a ver, un rendimiento de algún grupo, de un frente de trabajo, no sé cuánto avance, cuántos metros cuadrados se hacen por día, o no sé, no, es lo que se me ocurre ahorita, no. Ok, entonces hay que definir cuál es el KPI, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quieres evaluar para poder definir un KPI de productividad? Casey, ¿qué KPI conoces? Aparte de los de productividad y los de planeamiento. Buenas noches, profesora. Los de seguridad, cuando se hace la matriz Zipper, bueno, en algunos casos se forma el probable y la intensidad, entonces se saca un valor y Ujú. ese valor se designa si es alto y hice el plan de acción, ya sea mitigar, lo correspondiente. Ok, gracias Casey. Liz, ¿qué otro KPI conoces? Liz. Sí, profesora. Los KPIs que conocía ya lo mencionaron mis compañeros. Otro no estoy muy familiarizada con eso. Oliver. Oliver. Profesora, sí, algunos que sería para los KPI en logística vendría a ser el OTD. ¿El qué? OTD. En inglés ¿Qué es el OTD? el suplemento en tiempo entregado. ¿Y tú estás entendiendo qué cosa es lo que estás pidiendo? ¿Qué es lo que estás midiendo? Claro, si está entregado en tiempo, ¿no? Lo que se ha pedido ¿Si está qué? en tiempo. A tiempo. Si está entregado a tiempo, ¿eso dices? Sí. No tan cierto, pero bueno. Milker, ¿qué otro KPI conocen? Buenas noches, señora.
Ya, mira, yo conozco un poco sobre el PPC, que es el porcentaje de plan cumplido, que mide básicamente el avance de la obra, ¿no? También conozco la escala Likert, que sirve para validar, para validar algo, ¿no? Que normalmente se mide del 1 al 5, de bueno a muy bueno, o de muy malo a muy bueno. También conocí el SPI, el CPI, lo que hizo mención también un poco mi compañero, el OTD, que es básicamente es cuando el cumplimiento de entrega, ¿no? De los materiales. El cumplimiento de entrega, ¿ok? Materiales. O sea, también conozco un poco sobre otro que se llama la exactitud de inventario, que básicamente es en obra, ¿no? Más o menos solo conozco esos. Ok, Milky, gracias. ¿Y alguien conoce? ¿Habrá KPIs de calidad o no? Sí, sí, de calidad. Ok, ¿y qué podríamos medir en calidad? Si evalúan si se cumplen los estándares, como para satisfacción del cliente y algunas conformidades o no conformidades. Ok, Valeria. Iba a mencionar la cantidad de no conformidades. No estoy segura cómo podría reducirse en un índice, pero definitivamente representa es significativo sobre la calidad que se ha llevado a cabo. Es sobre el porcentaje no cumplido, ¿no? O cumplido, como quieren llamarlo. Ok, entonces, viendo este tema, y nosotros sabiendo que hemos hablado un poquito ya de lo que son los KPIs, vamos a reforzar un poco con esto. Entonces, el KPI siempre va a ser una expresión cuantitativa. Va a tener va a formar parte de una medición y una evaluación para poder determinar. Va a identificar datos o información, va a establecer criterios, pueden ser valores, comparaciones, estándares, pero siempre van a definir algún tipo de comparación, ¿no? Para poder determinar un KPI. Los KPIs, ¿qué nos ayuda a controlar, a comparar, a evaluar, a tener una base de datos de rendimientos reales y a hacer proyecciones para el futuro del proyecto? Entonces, el KPI es algo importante que nosotros debemos de tener en cuenta, porque esto nos permite tomar decisiones. Los valores que nos van a dar para poder tomar una decisión. No simplemente para anotarlos y decir, si tuvo 0.1, o tuvo 1, o tuvo 1.5, ¿no? O sea, hay que tomar decisiones en el momento cuando vemos que nuestros KPIs están bajando realmente su performance, ¿no? Y como siempre todos decimos, lo que no se mide no se puede controlar. Y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Entonces, para ello tenemos que controlarlo para poder mejorar los errores y poder tener un trabajo más prolijo, ¿no? Es fundamental tener indicadores que nos muestren si trabajamos bien o mal. Entonces, si nosotros no tendremos los indicadores, no sabríamos realmente cómo vamos, si estamos bien o estamos mal. Entonces, siempre es importante mantener los indicadores. Se utilizan en todos los niveles y en las áreas de la organización, es decir, en todos los niveles, desde la administración hasta el último momento de la construcción. Se debe determinar KPIs específicos en cada área de proceso. Ok, entonces vamos a ir determinando y definiendo un poco qué es el KPI.
Y aquí vamos a ver cómo se define un KPI, cómo nosotros vamos a crear un KPI. Primero lo va a definir el ejecutivo que va a hacer uso de este. ¿Por qué es importante que lo haga la persona que lo va a utilizar? Porque va a saber qué es lo que quiere y para qué lo quiere hacer. Y va a saber cuáles son más o menos los ratios de los resultados que le tienen que dar. Porque si nosotros hacemos un KPI en el cual no tenemos idea de qué nos va a abordar o qué vamos a tener, va a ser bastante complejo poder determinar después un valor. Un indicador bien definido siempre nos lleva a tomar una decisión. Entonces debemos tomar KPIs estratégicos. No es que vamos a generar KPIs porque queremos generarlos, sino va a estar en función de nuestra estrategia que vamos a plantear. Para el trabajo, entonces vamos a definir algunos tipos de KPIs. Un buen indicador ofrece datos simples. Significa que no necesito datos muy complejos para poder determinarlo o poder saber si este funciona o no. Mientras más simple sea, más fácil voy a poder manejarlo. Está basado en datos válidos. Hay que saber que los datos que vamos a recopilar son datos reales, veredictos, fidedignos para poder trabajar. Los KPIs de diferentes niveles están interconectados. Hay muchos KPIs que pueden estar interconectados con muchas áreas. Entonces hay que tener en cuenta cuáles de ellos son para poder ver qué es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cuáles son las características de los KPIs? Nos dan respuesta, más bien plantean preguntas y dirigen en acciones. Es decir, que los KPIs nos van a dar un número. Y este número nos va a generar a nosotros generar acciones, nos va a permitir generar acciones. Y eso es importante porque nosotros vamos a poder determinar y ver, al final podemos definir muchos KPIs, pero hay que ver cuál es el que realmente va a surgir impacto en nuestro proyecto. Cada persona en su puesto de trabajo tiene influencia sobre ciertos KPIs. Y sobre los indicadores se plantean objetivos, ¿ok? Después de que nosotros hemos determinado el KPI y hemos encontrado de repente alguna dificultad, vamos a plantear objetivos para poder solucionar este problema. Estos KPIs pueden ser selectivos, simples o de bajo costo. Los selectivos van a estar relacionados a los aspectos o etapas determinadas del proyecto. Los simples deben de ser fáciles de aplicar y los de bajo costo va a estar determinado por el trabajo que tengan que realizar en los puntos donde tengan que realizar ese trabajo. También tienen que ser estables, rastreables, accesibles y comparables. Comparables porque van a tener una unidad de medición. Rastreables, los datos de información recolectados deben estar documentados. Estables porque deben de perdurar en el largo del proyecto. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta que esos son puntos importantes para poder determinar un KPI. ¿Cuáles serían las unidades de medición que se pueden tener? Son frecuencia, porcentaje, tiempo de espera, recolección, relación entre cantidad contra otra variable que podamos tener. Entonces, hay que definir cuáles son las unidades que se van a tener para poder realizar este trabajo de acorde a lo requerido. También tenemos los indicadores que pueden ser globales y son específicos. Los globales nos sirven para mostrar un grado de competitividad, como por ejemplo las horas sombra entre los metros cuadrados de edificación. Entonces voy a tomar decisiones de una forma estratégica. Va a permitir situar a la empresa en un sector para poder compararla, como el plazo real entre el plazo previsto. Y los específicos nos van a dar información individual sobre los procesos, estrategias que se puedan tener. Por ejemplo, el índice de accidentabilidad
o el porcentaje de uso de equipos productivos sobre equipos no productivos. Nosotros podemos determinar esos KPIs para poder validar nuestra propuesta. Luego, ¿qué son los indicadores de desempeño logístico? Vamos a ver y vamos a marcar estos KPIs, que son indicadores, en algunas áreas de la logística que deben de estar sumamente claros, como por ejemplo la redacción, el almacenamiento, los inventarios, los despachos, la distribución, la entrega, las facturación, los flujos de información, entre otros. Entonces, vamos a tener diferentes áreas que se usan en la logística, con las cuales nosotros vamos a poder tener algún proceso de determinar algunos KPIs. Sirven para medir la eficiencia y la eficacia de la logística, como por ejemplo el tiempo de pedido entre la compra de materiales, número de no conformidades en las entregas, las horas consumidas en traslado y o acarreo de los materiales, etc. Entonces pueden ayudarnos y nos pueden servir de esta manera. Tenemos diferentes indicadores de desempeño logístico y lo hemos dividido en diferentes áreas. Por ejemplo, en el área de abastecimiento tenemos este indicador, el nivel de pedidos rechazados. Tenemos cuál es la descripción, cuál es la fórmula y cuál es el impacto que se va a generar. Y así podríamos tener de abastecimiento, luego podríamos tener los de inventario, donde también vamos a tener aquí los indicadores, la descripción, la fórmula y los impactos. También tenemos el almacenamiento. También vamos a tener los indicadores de desempeño por el transporte y vamos a tener los de servicios al cliente. Entonces, más o menos así lo podemos enfocar para que puedan generar valor en la información que nosotros estamos dando. Entonces, tenemos más o menos esta matriz en la cual nosotros vamos a ir trabajando para poder enviar la información adecuada en el momento dado. Entonces, podemos decir que lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede mejorar. Los indicadores deben de ser sencillos de realizar, deben de ser usados para la toma de decisiones. Los planes de acción deben ayudar para poder cambiar un indicador. Un indicador siempre debe ser comparable con una meta. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros nos pongamos de acuerdo en este punto, ¿no? ¿Alguna pregunta con los indicadores? Profesora. Sí. Te escucho. Profesora, le comento que ninguna. Todo entendible. Ok, perfecto. Los demás, ¿todo está claro? Bueno, si todo está claro, Todo entonces claro, ahora profesora. lo vamos a demostrar. Entren a su aula virtual, por favor. Y en su aula virtual tienen un caso de KPI. Los voy a mandar a sus grupos a trabajar. Acuérdense que en el punto número 5, en el punto número 6, donde dice actividades a realizar, hay la actividad primera y la actividad segunda. ¿Ok? Y luego en el punto 7 hay la siguiente actividad. ¿Ok? ¿Ya lo vieron? ¿Lo vieron o todavía? Hola.
Sí, ingeniera. Ok. Entonces van a tener 40 minutos para desarrollarlo y de ahí vamos a regresar a la clase. Los voy a mandar a sus aulas, pero para ello yo necesito que tengan micro prendido, que tengan cámara prendida, que vea que están trabajando, por eso pueden todos compartir información para poder saber en dónde están o qué van haciendo. Si necesitan ayuda, igual me llamen. Aquí voy a estar. Voy a mandarlos a sus grupos, por favor. Ronaldo, Milker, Janet, Javier. Milke. Ok.